Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Esther Flores y les doy nuevamente la bienvenida a nuestros jueves de Psicología Infanto-Juvenil de nuestra página de SEAP Atención Psicológica. Bueno, pues hoy, este jueves, esta sesión la vamos a dedicar a los papás de adolescentes, a los docentes, a los médicos, a los pediatras, a todas las personas que tenemos contacto con púberes y adolescentes. Vamos a dedicar toda esta sesión para hablar de eso. Si tú no tienes un hijo entre las edades de los 10 y los 13, 14 años, no importa, de todas maneras, quédate en nuestra sesión de hoy porque todo lo que vamos a escuchar va a ser de mucha importancia para que cuando llegues a ese momento estés súper preparado y si no, siempre tenemos contacto con jóvenes. Y para nosotros es muy importante en esta sesión de Psicología Infanto-Juvenil, pues trabajar o tratar justamente estos temas, tanto de niños como en este caso, el día de hoy, de adolescentes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy le quiero dar también las gracias y la bienvenida a el maestro Víctor Israel Domínguez. Él trabaja en el grupo SEAP, es psicólogo, es maestro en pedagogía y además es maestro en terapia, en psicoterapia para adolescentes. Es un expertazo en adolescencia que trabaja con nosotros en el equipo SEAP. Y bueno, pues nada, le doy la bienvenida para comenzar nuestra charla. Quédense, por favor, y ayúdanos a compartir. Pues, bienvenido, Vic. Hola, ¿cómo estás? Hola Esther, hola a todos. Muy bien, muy bien. ¿Qué? Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por acompañarnos esta tarde y pues vamos abriendo boca, mi querido Israel, mi querido Víctor. Vamos a comenzar. Te quiero preguntar para que nos vayas explicando, para que nos vayas platicando, ¿qué es eso de la adolescencia? ¿Cómo entendemos la pubertad? ¿Es lo mismo pubertad, adolescencia? Cuéntanos, por favor. Ok. Eh, en, en esencia no es lo mismo. O sea, la adolescencia, esta palabra, ¿no? Que todo mundo decimos, todo mundo escuchamos y sabemos, ¿no? Muy claro quiénes son los adolescentes. De Uh -huh, repente es una palabra justo muy ocupada de manera muy común, pero poco entendida, ¿no? La adolescencia podemos entenderla como un momento uh de -huh. estructuración del ser humano, o sea, es un momento por el cual todo ser humano va a pasar y que en ese momento van a acontecer varios elementos que van a estructurar mental y en todo sentido al sujeto para que pueda ser un sujeto adulto, ¿no? Un sujeto productivo, capaz de insertarse en la sociedad, etcétera, etcétera. Lo Esto que, es lo como que en general. el ideal de los papás, ¿no? El ideal de los papás, que sus hijos se conviertan en adultos responsables, amorosos, felices, responsables, ¿no? Que tengan todas estas características ideales. Bueno, y entonces todo esto empieza con la pubertad. Exactamente, la pubertad es el inicio de la adolescencia, pero aunque es el inicio de la adolescencia, la pubertad tiene características muy particulares. O sea, hay que pensar que nuestros adolescentes no van a ser los mismos a los 10, a los 13, a los 16, a los 18 años. O sea, van a ir teniendo diferentes características, diferentes necesidades y por lo tanto tenemos que actuar con ellos de forma distinta. Eso es súper importante. Qué bueno que que nos lo estás transmitiendo. Yo tengo una hija de 10 y en mi cabeza y en mi corazón ya estamos entrando, ¿no? Ya estamos dando pasos para la pubertad. Pero fíjate qué bueno que nos dices que no todos, o sea, cuando decimos adolescencia, como que los abarcamos a todos, ¿no? Como que desde los 10 hasta los 18 o más. O Pero más. no. O sea, aún dentro de la adolescencia, hay momentos, hay etapas, ¿no? Así es. Cuéntanos más, Víctor. Um, pues miren, creo que vale la pena detenernos en este primer momento que es el inicio de la adolescencia, que justo es la pubertad. Uh Y -huh. aquí también me gustaría dejar claro a la audiencia que hay que pensar en dos cosas, o sea,
pensamos la pubertad como este desarrollo de un cuerpo sexual, ¿no? Tanto de condiciones sexuales primarias como secundarias, o sea, desarrollo de órganos sexuales y también esta cuestión de un crecimiento del cuerpo, pecho, caderas, ¿no? Una voz más gruesa, etcétera. Y sí, evidentemente eso tiene que ver con la pubertad, claro. Sin embargo, el acento que yo quiero poner hoy en la charla es que esta pubertad, que vamos a ponerla como fisiológica, estos cambios a nivel corporal, tienen un impacto y se traducen de una forma en la mente, a nivel psíquico. A nivel psíquico, para justo diferenciar como lo que es lo físico, vamos a utilizar el concepto de puberal, o sea, y pubertario. Me gustaría que justo pudieran la audiencia seguirnos en esto. O sea, vamos a entender pubertad como los cambios físicos que un hombre o una mujer aproximadamente, ¿no? Entre los 10, 11 años va desarrollando. Pero vamos a entender como pubertario el efecto psíquico que ese desarrollo tiene y que eso es fundamental porque justo los adolescentes no solo son un cuerpo que cambia, son una mente que está en una construcción ardua y que angustia. Gracias, Víctor. Esas palabras no sabes qué necesarias son para los papás que están allá afuera. Sus hijos no solo cambian en el cuerpo, papá y mamá, sus hijos cambian en la mente, cambian en su sentir, cambian en su experiencia. Así que corran por lápiz y papel, porque no, así, por lápiz y papel. Ahí van los datos. ¿Cómo es la experiencia interna de los jóvenes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Justo creo que justo es una experiencia interna, traduce muy bien, ¿no? Todo esto. A ver, creo que hay varios, podríamos dividirlo en varios puntos. O sea, algo importante es que muchas veces nosotros, los que estamos fuera de la pubertad, o sea, los que vemos al chico o a la chica que tiene un cuerpo deforme, porque es un cuerpo que todavía está en crecimiento y que a veces tiene la cabeza más grande, el cuerpo más chico, ¿no? Brazotes, etcétera. Nosotros justo de repente lo que podemos describir de ellos es que justo es un cuerpo extraño, ¿no? Que llegará a un momento de consolidación. Pero si así nosotros lo vemos, que estamos desde afuera, como un cuerpo extraño, ¿ellos qué tal? Creo que hay que preguntarnos cómo lo experimenta el que sí está viviendo ese cuerpo extraño. Porque justo nosotros venimos de la infancia, ¿no? El que entra a la pubertad, viene de la infancia. Y la infancia tiene un cuerpo infantil, o sea, los niños tienen un cuerpo que de cierta manera no cambia mucho a lo largo de cierto periodo. Claro que hay un desarrollo, pero no se compara al desarrollo que hay en la pubertad. Entonces, el niño, digamos que tiene una imagen de sí mismo. Él sabe quién es. Esta imagen no solo es una imagen corporal, aquí hay algo importante, sino que esta imagen también está como unida a la forma en que él debe de comportarse y de ser. Pensemos en un niño de primaria, o sea, un niño que tiene justo un cuerpo, ¿no? O una niña que tiene un cuerpo y que también como que su mundo gira en relación a cosas de sus padres y de la escuela. Debe de cumplir con la tarea, debe de llegar y ir a la clase de natación, debe de hacer 1000 cosas. Todo eso, pensémoslo como una sola imagen, ¿no? Que le da una identidad. Cuando este cuerpo cambia, justo eso, o sea, creo que es importante. En la adolescencia y en la pubertad, los cambios del cuerpo se traducen en cambios en la imagen de uno mismo y de la identidad. O sea, no solo está cambiando que mi brazo está creciendo, están cambiando la forma en que yo me percibo como hombre, como mujer, como un sujeto en el mundo, cómo me relaciono con mis padres, con mis maestros. Es un cambio de identidad. Pero que tampoco soy ya el adulto. O sea, me empieza a cambiar la identidad, pero tampoco soy como mi mamá y tampoco soy como mi papá. O sea, justo, fíjate, nos comparte Eri León que tiene que ver con transición, ¿no? O sea, tiene que ver con este escalón que están subiendo hacia otro lugar, ¿no? Otro lugar físico y otro lugar psíquico, emocional también, ¿cierto? Efectivamente, es una transición del niño al adulto. Y
y que esto también es importante porque justo vamos a ver eso en los púberes y en los adolescentes, generalmente en los adolescentes tempranos, que es que tienen comportamientos todavía muy infantiles, pero al mismo tiempo cosas muy adultas. Entonces, justo es por eso, Ujú. claro, es una transición, y vuelvo a lo mismo, es una transición necesaria. Aquella persona que no pase por una pubertad y una adolescencia sana, por decirlo de alguna manera, va a ser un sujeto adulto con varias carencias y con varias cuestiones que van a limitar mucho su desempeño y su bienestar en la vida. Entonces, es una etapa fundamental. Ok, ahora, ¿cómo se va transformando? Es decir, ¿cómo va cambiando su pensamiento? Porque como bien dijiste, están siendo niños y saben su rutina, sabe quién es, sabe dónde vive, sabe de dónde viene y sabe a dónde va, ¿no? En el sentido de la rutina. Sabe que los lunes le toca natación y sabe que los viernes probablemente coma un amigo en su casa y demás, ¿no? Y en la adolescencia las cosas ya no son así. Ya las rutinas, los amigos, los ambientes, todo lo empiezan a percibir con otros lentes. ¿Qué pasa en su cabeza? ¿En qué piensa un adolescente? ¿Por qué la rebeldía? ¿Qué pasa ahí? Mira, creo que justo es eso, no es que la rutina cambie necesariamente, la rutina puede ser la misma, pero justo la perspectiva del chico, claro que cambia, como tú bien lo señalas, Esther. Eh, hay un concepto muy importante en la cuestión de la adolescencia que tiene que ver, se llama a posteriori, pero ¿qué es esto de a posteriori? En la adolescencia se van a reactualizar Ujú. muchas experiencias de la infancia. O sea, algo bien importante y seguramente, bueno, no sé si a varios de los que nos están escuchando les pasó, pero hay cosas que un niño las vive, pero que de repente no cobran como un sentido hasta que uno es más grande, hasta que uno entra en la adolescencia. Como que hasta que uno entra en la adolescencia, de repente descubres que eso que hacía mamá o que hacía papá o que hacía alguien, era cierta cosa. Como que la infancia pone un velo donde no es que el niño no sepa, el niño claro que sabe. Sin Ujú. embargo, este velo lo protege de cierta manera de entender ciertas cosas, de angustiarse. El adolescente pierde ese velo. La modificación corporal implica una reorganización de las experiencias y Ujú. un reajuste. Entonces, esto es bien importante. Mucha de la angustia de nuestros púberes y nuestros adolescentes tiene que ver con que justo ellos, a través de este cambio corporal, están volviendo a experimentar vivencias de la infancia, pero que esas vivencias ahora van a ser no solo entendidas, sino a Ujú. veces entendidas de forma muy distinta. Ujú. Por ejemplo, aquí me gustaría, si estás de acuerdo, a poner como un ejemplo de un ¿Sí? caso justo que pone Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis, que creo que explica muy bien esta cuestión. Eh, Freud, en uno de sus escritos, dice que llega a su consultorio una mujer joven de nombre Emma y que ella pues quería ir a terapia porque no podía ir a la tienda sola, tenía mucho miedo de ir a la tienda, ¿no? Entonces empiezan a explorar y la explicación que ella da de su miedo es que a los 12 años ella entró a una tienda, iba a comprar algo y había dos empleados varones. Estos dos empleados se rieron entre ellos y ella en ese momento experimentó un terror enorme y salió corriendo de la tienda, ¿no? Ok. Y lo único que se le viene a la mente cuando cuenta la escena es que se fijó que ella llevaba un vestido, ¿no? Y que uno de los empleados le pareció atractivo, ¿no? Es lo único que ella recuerda. Entonces, a lo largo del tratamiento, Freud, pues bueno, va trabajando con ella, ¿no? Y demás, y llegan a un recuerdo de cuando ella tenía 8 años. Ujú. Ese recuerdo de cuando ella tenía 8 años es el siguiente. Emma va a una pastelería a comprar dulces y el pastelero, ella llevaba un vestido y el pastelero
le toca los genitales, ¿no? Hay una cuestión de tocamiento y le toca los genitales. Sin embargo, ella no pasa más, o al menos Freud no comenta nada, parece que no. Ella se va de la tienda, de la pastelería, pero vuelve a regresar después, en ese mismo, o sea, en un lapso muy corto. Pasa exactamente lo mismo y ella se va. Entonces, lo que justo se ve en este ejemplo es que cuando ella entra a la tienda a los 12 años, y ella tiene un terror enorme porque los dos hombres se ríen, no es por los dos hombres, obviamente suena muy ilógico, tiene que ver con que en ese momento, claro, ese recuerdo que a los 8 años no hizo mella, se articuló en ese momento. Entonces, esto básicamente es el a posteriori. Entonces, este tipo de ejemplos, obviamente no de eventos tan traumáticos como los de esta paciente de Freud, para nada, pero este tipo de circunstancias son las que nuestros púberes y adolescentes viven todo el tiempo. Todo el tiempo van a estarse articulando su historia y esa articulación a veces el descubrir lo que tú vivías de niño, y no porque sea algo malo, no, simplemente el darte cuenta a veces puede ser muy aterrador. Pero gracias por ese ejemplo, porque justo hay un tema bien interesante acá y es que a lo mejor no tan traumático como tú dices, pero sí es verdad que muchos de nuestros niños mexicanos y de otras partes del mundo viven en unas circunstancias fuertes, son acosados, muchos de ellos tienen juegos sexuales o tienen incluso tocamientos o abuso y en su momento lo vivencian o lo interpretan como algo que pasó, como un juego, era mi primo, era mi tío, era tal, y a lo mejor hay algo ahí en su interior que les dicen, aquí está algo raro, pero no pasa nada y digamos que continúan su vida. Llegan a la adolescencia y ¡fuap! Les cae el 20. ¡Ey! Eso que hizo mi primo, eso que hizo mi tío conmigo, no nada más no estaba bien, sino que se llama así, es esto, ¿no? Y empiezan ahora sí a darle todo ese significado. Pero lo mismo puede pasar con otras experiencias que de niño lo viven como una experiencia más, por ejemplo, una pelea entre papás, pues mis papás se andan ahí peleando, y en la adolescencia es cuando les cae el 20. Claro, esto tiene que ver con el estado de ánimo de mis papás, o tiene que ver con mi sensación de soledad que tuve cuando estos estaban perdiendo el tiempo peleándose en lugar de cuidarme, etcétera, ¿no? Les cae el 20. De hecho, justo es algo, digo, ahorita pongo el ejemplo que pone Freud porque creo que explica muy bien. Sin embargo, como tú dices, para nada debe de, o sea, esto no tiene que ser algo traumático, aunque aquí, y hago un paréntesis, México es un país donde desgraciadamente hay mucho abuso en cuestión no solo de violencia, sino sexual en los niños. Entonces, eso nos lleva a que los docentes, los padres de familia, los psicólogos, tenemos que estar atentos a ciertas expresiones de nuestros adolescentes porque pueden estar reflejando una articulación. Esto es importante. Claro. Pero bueno. Oye, ahora te quiero preguntar, ya tenemos varias preguntas de nuestro auditorio. ¿Existe la posibilidad, nos pregunta María del Rosario, de que alguien pueda no pasar por esta transición? Está hablando de la transición en términos emocionales. Puede ser, porque físicamente no hay manera de pararlo. Digo, tendría que haber un síndrome o algo así, ¿no? Pero físicamente esto va a continuar, la pubertad continúa. Pero ¿qué pasa con la experiencia interna? Miren, aquí voy a hablar de dos cosas rápidamente. Sí hay forma de, más que de no pasar, de evadirlo. O sea, la cuestión, así como va a llegar el desarrollo sexual, o sea, físico, sí, también va a haber una implicación psíquica, forzoso. Aquí la cuestión es que los adolescentes que no logran soportar, sostener mentalmente todo este cambio y este redescubrimiento, pueden ser adolescentes que aborten, por así decir, la adolescencia, pero algo muy importante es que siempre que eso pasa, no importa si es en menor o mayor grado, siempre implica una cuestión de mucha violencia para el mismo adolescente. O sea, es una cuestión que podríamos señalar como patológica, pues. El adolescente que aborta su adolescencia es un adolescente que justo no se va a constituir de una manera
óptima, por decirlo. Digo, hay que tener mucho cuidado con estas palabras porque no quiero decir, o sea, no hay un adolescente ideal, sano, no, todos nos construimos con huecos, todo mundo, pero hay ciertos adolescentes que justo sus huecos son mayores, entonces sí hay forma, y por ejemplo, aquí algo muy rápido, justo siguiendo esta línea de que o sea, de que las cosas se reactualizan, yo voy a meter la cuestión de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad en la adolescencia, no? De repente lo mismo, pensamos en sexualidad solo en que los adolescentes empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales y que embarazos y demás. No, de No, la sexualidad no es solo eso. La sexualidad en la adolescencia, tiene que ver con un deseo, o sea, no necesariamente, no tiene que ver con relaciones sexuales, tiene que ver con un deseo, claro, un deseo de algo. Y que justo, si volvemos a lo mismo, recuerden que la adolescencia es transición, ¿no? Del niño al adulto. Una forma de poder diferenciar el niño del adulto es que el niño no es dueño de su deseo, en el sentido de que justo el niño aún está muy atado a lo que dicen papá, mamá, maestros, etcétera. Y el adulto, por el contrario, podríamos decirlo que es dueño de su deseo, que es justo una persona que puede decidir por él mismo y que está integrado a una sociedad. Ahora, eso es fundamental, Esther, porque hay que pensarlo en el adolescente. El que el adolescente pueda apropiarse de este nuevo cuerpo significa que pueda apropiarse de su deseo. Y eso significa que puede entonces soportar separarse de sus padres, que puede soportar asumir lo que él quiere y ejecutarlo, que eso va a ser el adulto. Eso es... Perdón, Víctor, pero es que lo que acabas de decir, apúntenle, papás, los adolescentes están en esta transición para ser, en pocas palabras, dueños de su deseo, dueños de su voluntad que van construyendo y que de alguna manera nosotros fuimos construyendo desde la infancia. Entonces, papás, apúntenle con rojo ahí abajito, permitir que mi hijo sea dueño de su deseo, de su voluntad, de sus decisiones. Claro, proporcionales a su edad, proporcionales a su contexto, pero es muy importante, papás, que como padres también les soltemos un poquito, no los estén jalando a la infancia. Víctor lo dijo de manera bien clarita, el niño no es dueño de su deseo porque está, digamos, circunscrito por todo este ambiente social en donde papá le dice qué hacer, mamá le dice qué hacer, la escuela le dice qué hacer, pero y en el adolescente la cosa cambia. Ya nosotros tenemos que invitar, proponer, preguntar, considerar sus deseos, considerar sus palabras. Fíjate, nos pregunta Sony Magis, ¿por qué mis hijos ya no escuchan consejos? Sony, lo acaba de decir Víctor, ya no van a estar constantemente, digamos, subyugados a lo que decimos los grandes, ¿no? Ahora ellos ya van a empezar a tomar decisiones, a tener voz, a querer tener también esas decisiones, ¿no? Entonces, ahí apúntenle. Y mira, aquí con lo que dice Sony, que justo estamos viendo que entonces lo sano y lo esperable en el adolescente es que se separe de estos padres y que los padres es solo una representación, que se separe de los que organizaban su mundo en la infancia, maestros, todo esto. Se separe para él poder apropiarse de lo que él quiere y poder ejecutarlo, siempre bajo una norma, por supuesto. Pero esta separación de por sí, en el adolescente más sano, va a ser agresiva. Hay un monto de agresión natural. Entonces, el que los adolescentes, y en especial a sus papás, no los quieran escuchar, no quieran reconocer que el padre o la madre tienen razón, es normal. Entonces, no se angustien, véanlo como algo natural, necesario, aunque esto no quiere decir, por supuesto, que entonces dejen que estos adolescentes hagan todo, ¿no? No. Debe de haber una cuestión muy firme, pero es normal, no hay que angustiarse por eso. Ok.
Aunque sí me gustaría retomar esto que dijiste, que pasa con los adolescentes que les está costando más trabajo, que esta parte les está doliendo más, les está angustiando más. Se pueden deprimir porque es muy común encontrar datos de depresión en los chavos, ¿no? Como, o incluso cosas de escape más fuertes como alcohol, como drogas. Ahí es donde tenemos ya que preocuparnos, ¿cierto? Sí, definitivo. Justo la adolescencia está correlacionada con muchos, el inicio de muchos, por ejemplo, trastornos de personalidad y conductas adictivas, trastornos alimenticios, ¿no? Esquizofrenia y demás. ¿Por qué en la adolescencia surge más esto? Bueno, esto nos habla de lo importante y lo delicado también que está pasando el adolescente. La estructuración es bien delicada. Entonces, sí, Esther, a ver, yo creo que justo siguiendo esta línea, el adolescente, voy a ponerlo así, el adolescente va a reconocerse entonces como un sujeto nuevo y un sujeto sexual, ¿no? Un sujeto, vuelvo a lo mismo, no solo sexual con órganos sexuales, sino con un deseo propio, en todo sentido, ¿no? Pero el que él se asuma así, indispensablemente tiene que pasar porque él soporte pasar por las imágenes de sus padres. Hay una frase muy fuerte pero que revela muy bien esto, que dice un psicoanalista, que es que todo adolescente debe de pasar por el cadáver de un adulto. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente es algo muy simbólico y quiere decir que si tú, adolescente, no eres capaz de soportar que tu mamá esté enojada, que tu papá llore porque tú no vas a estudiar la carrera que quiere, porque tú ya no quieres seguir yendo a natación, porque tú ya piensas y tienes otro tipo de valores. Si un adolescente no es capaz de soportar eso, nunca va a poder separarse y entonces no vamos a cumplir el objetivo de la adolescencia. Por lo tanto, esta frase eso se refiere, que un adolescente debe de ser capaz de matar simbólicamente a los padres, en ese sentido. Soy capaz de matar a esta madre que es muy religiosa y quizá yo ya no creo en la religión. Y eso tengo que soportarlo. Ahora, esto pues se dice muy fácil. Y a ver, algo también importante. Aunque en la adolescencia es un momento muy delicado, la mayoría de los adolescentes la pasa sin problemas graves. Son pocos los adolescentes que no que tengan expresiones de angustia, sino más bien los que realmente caen en un nivel muy profundo. Entonces, estos adolescentes que caen, justo es porque en esta construcción y en este enfrentarse a estas imágenes y estas figuras pasadas, hay algo que no soportan. Es tan fuerte a lo que se enfrentan que se derrumban psíquicamente. De hecho, ese es el término, un breakdown. Se derrumban psíquicamente y justo puede haber muchas posibilidades, o se refugian en esta condición adictiva, ¿no? De sustancias, y no solo sustancias, en un único objeto, mi novio, mi novia, ¿no? Etcétera, trastornos alimenticios, violencia excesiva, ¿no? Entonces, esto pasa. Entonces, justo cuando esto pasa es cuando, y también retomando lo que habían preguntado antes, es cuando la adolescencia puede como no acontecer, pero justo es siempre porque hubo algo que no se soportó y entonces el adolescente aborta toda esta situación. Ok, Víctor. Entonces, a ver, para irnos poniendo atención, entonces, nos pregunta Ale Carrera, ¿es normal? ¿Qué tan sano es que se vayan y se encierren? ¿Cuánto es un tiempo razonable de dejarlo pasar tiempo a solas? O sea, pasar tiempo a solas, para empezar, ¿es normal? ¿Es algo que podemos permitir en nuestra casa? Sí, es normal y es sano que estén a solas. ¿Por qué? El estar a solas tiene que ver con dos cosas. Uno, pues justo alejarse del mundo, ¿no? Y estar en su propio mundo. Algo también muy importante es que el adolescente es omnipotente por naturaleza. O sea, ese, ya saben, el que nunca me va a pasar, ¿no? A mí eso no me pasa. Entonces, un poco el alejarse y estar solos es estar en su propio mundo donde ellos son omnipotentes y donde son los más maravillosos del universo. Es normal, es sano. Y Ok. también otra cosa es que
los adolescentes al final son también personas heridas, heridas porque justo se enfrentan a muchas cosas, han perdido esto de la infancia, eso duele, y literal el estar encerrados en un cuarto tiene que ver con como replegarse para curarse un poco. Entonces, es normal. Ahora, ¿cuánto tiempo o cómo mediarlo? Miren, aquí no solo para qué tiempo estar, permitirle al adolescente estar en su cuarto, sino yo creo que para todo. Papás, no hay que pensar las cosas como una cuestión de reloj, o sea, son 3 horas y no más de 3 horas, o son 4, media hora. Más allá de eso, lo importante es que ustedes puedan soportar lo que está pasando. O sea, aquí yo haría una pregunta para que la audiencia reflexione sobre esto. ¿Qué me angustia de que mi hijo esté encerrado en su cuarto? ¿Qué es lo que me angustia? Apunta, compártanos por favor en el chat, ¿qué les angustia cuando el hijo está encerrado en el cuarto o qué les angustia del crecimiento de su hijo? Que no se vaya por buen camino, qué onda con los amigos. Compártanos por favor qué es lo que les está angustiando, papás. Y retomando entonces, Víctor, cuando sí tenemos que preocuparnos es cuando vemos que nuestro hijo no nada más se encierra un buen rato en el cuarto, sino que además definitivamente no sale, no tiene contacto, está físicamente a lo mejor desaliñado, ya no se está poniendo atención, ya está empezando a disfuncionar, cuando ya las cosas ya pasaron de un extremo a otro. Cuando su hijo ya, no, obviamente un adolescente ya no es el hijo que ustedes tenían, ¿no? O sea, ya no es el chiquito, pero a lo mejor, y nos dice Dora, ¿qué tal que se daña? ¿Qué tal que se lastima por cuando está solo, no? Ahí, si tienes esa angustia o tienes evidencia de que algo está pasando, ahí sí, definitivamente, llámele a Víctor. O sea, Víctor, necesito una cita para mi hijo y para nosotros papás, ¿no, Víctor? O sea, ya se necesita atención profesional para enderezar esta situación de desborde, podríamos llamarle, o que probablemente estuviera pasando, por lo menos para evaluar, ¿cierto? Sí, efectivamente, o sea, estos indicadores como de cierta gravedad nunca están solos, o sea, como tú dices, no es solo que esté encerrado, siempre va a haber algo más, o está muy desalineado, o de repente por alguna razón justo empezó a dejar de salir, ¿no? Dejó, todo su círculo social empezó a decaer, empezó a tomar un poco más, o empezó a tomar si es que no tomaba, ¿no? Siempre hay cosas que siempre van, no es solo un factor, papás, van unidos. Y yo creo que, miren, dos cosas. La primera es, acérquense a su hijo. Siempre que ustedes noten algo, es necesario que ustedes puedan acercarse, no para regañarlo, no para decir, oye, nos vamos ahorita al psicólogo, no, para escucharlo. Todo lo que está haciendo el adolescente tiene que ver con que algo le está pasando y tenemos que escucharlo. Oye, ¿por qué ya no sales con tu novia? Oye, ¿por qué no te has bañado? Hijo, ya tiene una semana y no te bañas, ¿no? Hay que escucharlo. Y ese es el primer elemento. Una vez que nosotros los escuchemos, yo les garantizo que independientemente de que ustedes no sean profesionales de la salud, la las cuestiones se sienten y ustedes conocen a su hijo o a su hija y ustedes van a notar si hay algo mal, algo extraño en ellos. Y en ese momento, como dice Esther, más vale, entonces saquen una consulta y esto se valora. No, a ver, algo también importante, el que un adolescente llegue a terapia no tiene nada que ver con que el adolescente esté grave, nada que ver. Ir a terapia muchas veces tiene que ver exacto con simplemente ayudarle al adolescente a que vaya transitando por esta experiencia. Entonces, no significa que sea de gravedad. Hay adolescentes que sí lo requieren, sí hay una gravedad y entonces es importante, pero justo la recomendación que daría es, ante cualquier duda, mejor consulten. Claro, perfecto. Oye, ¿pueden asistir papás a orientación aunque el adolescente no quiera asistir? Sí, Okay. sí, claro que sí. Bien. A ver, la adolescencia y la pubertad no solo acontece en el hijo,
la pubertad y la adolescencia acontecen en toda la familia, en los padres, los hermanos. Sí, me consta. Sí, sí, o sea, es una situación que mueve a todos. ¿Por qué? Porque nosotros, papás, ya fuimos adolescentes, ya estuvimos heridos, ya estuvimos angustiados, ya lidiamos con un cuerpo sexual y entonces el tener esa experiencia en nuestro hijo mueve cosas en nosotros, forzoso. Entonces, muchas veces, Esther, yo creo que más de lo que pensamos, cuando a veces se lleva, perdón, cuando a veces se lleva un hijo adolescente a consulta, muchas veces los que necesitan la consulta no es el hijo, son los padres. Entonces, sí, por supuesto, si el hijo no quiere ir, ustedes papás pueden asistir para que ustedes puedan hablar de su inquietud, de qué les inquieta, de qué les da miedo, de qué quieren, claro, y recibir una orientación y Mira, ver si es su hijo, ver si es ustedes. claro. La pregunta también muy en torno a que, mira, por ejemplo, gracias a las personas que nos están escribiendo, nos están compartiendo muchos de sus miedos, ¿no? Y eso está muy bien, qué bueno que lo estén diciendo. No voy a decir nombres, pero bueno, nos hablan de qué pasa si están tomando alcohol en exceso, qué pasa si están jugando todo el tiempo y están como escapados de la realidad. ¿Qué pasa con el peligro cibernético? Por ejemplo, el exceso de pornografía. ¿Qué pasa si ponen en riesgo su seguridad? Los ven tristes, los ven enojados, ¿no? Y entonces temen por su seguridad. Todos estos miedos, todas estas angustias, por supuesto, las pueden consultar. ¿Por qué no tenemos una respuesta para cada uno de estos, de estas situaciones? Porque cada familia, cada contexto va a tener su propia verdad. O sea, ahí sí necesitaríamos, Víctor, ¿no? Conocer qué está pasando, dónde está papá, dónde está mamá, qué está pasando con los hermanos, desde cuándo está esa soledad, qué tanto tiene un historial de riesgo, de impulsividad. ¿Qué tal si tiene un déficit de atención o alguna situación orgánica que nadie ha detectado? ¿Qué pasa con la violencia de los adultos, no? A lo mejor parte de su enojo es respuesta justo a este historial de violencia, de desaprobación, de invalidación, y si se está repitiendo en la edad de la adolescencia, pues ahora el enojo se puede manifestar mejor, se puede manifestar porque un niño chiquito pues se calla y se aguanta, pero ¿qué tal el adolescente que ya tiene como, ¿no? Mayor capacidad, mayor cantidad de palabras también, la psique ha cambiado como todo este día hemos estado hablando, ¿no? Entonces, por supuesto, es importante hacer el análisis de cada individuo en particular. Pero a grosso modo es muy importante lo que nos dices, Víctor, acercarnos a ellos, validar lo que les pasa. Fíjense, a mí me pasa mucho y me pasa mucho porque mi hija tiene 10 años, entonces las mamás que son mis amigas, mis contemporáneas, pues estamos más o menos por la edad. Hay muchas mamás que me dicen, mi hijo es un flojo, dice que le duelen las piernas, ¿qué le van a estar doliendo? Y yo le digo, pero ¿cómo no le van a estar doliendo? Las piernas y las rodillas y los testículos y los brazos y el pecho y les duele todo, físicamente les duele y les duele el alma, porque como nos dijo Víctor, están descubriendo una mamá que no es la ideal, un papá que comete muchos errores, que no es Superman y empiezan a descubrir su mundo, un mundo real que ellos no lo tenían en la plena conciencia. Entonces eso duele y es un duelo, ¿cierto, Víctor? Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Es muy curioso, ¿no? Me duelen las piernas. Claro, eso habla de algo, como dices, y hay que escucharlo. Oye, ¿qué es lo que te duele realmente, no? Así es. Oye, pues súper bien. Mira, tenemos también preguntas de otro tipo. Me voy a dar la libertad de ver acá en los comentarios de grupo. Nos preguntan, bueno, ¿y cómo le hago con la rebeldía? ¿Cómo lo manejo? La preocupación de los padres de familia es, ¿lo dejo, no lo dejo? Se enoja, me hace berrinche, me dice que no, es oposicionista. Traen esta característica como
pues ya de empezar a ponerse medio rebeldes, ¿no? A no querer obedecer, a no querer cumplir ciertas reglas. Ahí, ¿cómo intervenimos, Víctor? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, sí, Esther. No sé si ya hayan visto, y los que no se las recomiendo, la película de Belleza Americana, que justo refleja de una forma, de cierta manera extrema, ¿sí? Eh, lo que acontecen los padres cuando tenemos un hijo adolescente. Entonces, si no la han visto, véanla. Mira, no solo la rebeldía, cualquier situación del adolescente que siempre es difícil, rebelde, que se encierra, que contesta, que, ¿no? O sea, todo esto, caer en cualquiera de dos extremos o ser padres completamente restrictivos, que no les das ninguna libertad al adolescente, que, o sea, absolutamente, padres que quieren tener controlado todo, porque si ellos no controlan algo, el miedo y la angustia es tremenda de que el hijo haga algo, es extremo. O el otro extremo de padres que no hacen absolutamente nada porque el adolescente tiene que ser libre y tiene que encontrarse y descubrirse, los dos extremos son igual de dañinos para nuestros adolescentes. A ver, ¿cómo el padre y la madre ideal del adolescente? El padre y la madre ideal debe de ser un padre y una madre que ponga límites. El adolescente, si pensamos el cuerpo como un límite, ¿no? Y de hecho es el primer límite, pues al final yo sé quién soy y justo tengo una imagen de mí y ya vimos que eso se pierde en la adolescencia. También esto implica que el adolescente empieza a sentirse como en un vacío. Ya no, el límite que lo contenía ya no está. Entonces, si los papás no le ponen límites a su adolescente, ya sea porque tienen miedo de enfrentarlo, porque también hay muchos papás así, o también ya sea porque creen que no deben hacerlo, los límites, al contrario, van a contenerlo. Ahora, esto es bien importante. Un adolescente contenido no tiene que ver con un adolescente que no sea rebelde, no. Cuando tu papá, tu mamá le pongas límites, él se va a enojar, ella va a gritar, va a romper algo, eso va a pasar, es normal. Pero el que debe de soportar y seguir en la regla es el papá y la mamá. ¿Quién es el adulto? Los papás. Entonces, aquí una de las cosas ideales es que los padres sean padres y madres que pongan límites. Ahora, volvemos a lo mismo. Este límite no es un límite estricto, no. Es un límite donde papá y mamá deciden muchas cosas de la casa. ¿De quién es la casa? Es suya. Ellos pueden decidir hasta qué hora llegar de una fiesta, ellos pueden decidir si se tiene que hacer aseo o no, ellos pueden decidir muchas cosas. Hay que dialogarlas con él, pero no hay que pedirle autorización para todo, ¿eh? No, papás, no, mamás. Entonces, pero eso es muy diferente a que entonces también escuchemos a nuestro hijo y a nuestra hija. Yo puedo ser un papá que pone límites claros, pero sin ser agresivo, sin ser restrictivo y escuchando y permitiendo a mi hijo y a mi hija realizar sus propios deseos en la vestimenta, en la escuela, en lo que quiere estudiar, en la pareja quizá. Hay muchas cosas. Yo aquí más bien igual señalo el que papá, mamá, si tú sientes que te está costando darle esta libertad a tu hijo o a tu hija, por lo que sea, el primero que tiene que justo revisarse por qué hay tanta angustia, eres tú, no el hijo, eres tú. Muy bien. Justo, a ver, esto es súper importante, papá, mamá que nos estás escuchando o profesores, permitan que sus hijos cumplan deseos, están justo transitando hacia esa etapa en donde ya van a poder tomar decisiones. Fíjate que yo hice un ejercicio, ¿no? Le pregunté a algunos papás de adolescentes y les dije, por favor, escríbanme en un papelito el ideal de hijo que quieren tener, ¿no? Porque cuál sería como su meta como papás, ¿no? Y entonces, claro, me hicieron una listototota, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio, independiente, feliz, maduro, responsable, perfecto. Y entonces les empecé a preguntar, oye, ahora dime, por favor, ¿cuándo le permites ser maduro? ¿Cuándo le permites ser responsable?
¿Cuándo le permites cometer un error y que logre compensar ese error o pedir una disculpa? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo le sueltas a él la libertad, ¿no? Quieren que los adolescentes sean libres, que sean capaces, que sean grandiosos, pero que sigan siendo bebés, ¿no? Entonces, aguas mamás, aguas papás, ¿no? Especialmente con los hijos menores, bueno, con todos, por supuesto, pero especialmente con los consentidos, con los menores, con el pilón, lo que sea, ¿no? Ahí yo he notado que tenemos un poquito más de dificultad, ¿no? Bueno, vamos ya. Ay, qué rápido me pasó la sesión. Dime, Víctor, dime. Solo para sumar esta parte, creo que también lo podríamos pensar justo como que las bases de nuestros hijos no se van a sentar en la adolescencia. Las bases ya están sentadas en la infancia. La formación del hijo es primordialmente en la infancia. Por lo tanto, ya que una vez tenemos un hijo adolescente, tenemos que recordar lo que formamos y hay que apostarle a eso. Los adolescentes que justo a veces se quiebran, generalmente son adolescentes que tienen una historia con muchas ausencias y huecos en su infancia. Entonces, papá, mamá, si tú formaste a tu hijo de buena manera, y recuerda que buena no es ideal, nadie es ideal, todos nos equivocamos. Si tú formaste a tu hijo, apuéstale a eso, eso va a funcionar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando a nuestro último minutito. Entonces, bueno, en resumen, entonces, evidentemente el cambio, el crecimiento del cuerpo se acompaña de situaciones internas muy grandes, muy importantes, dolorosas, ¿no? Y los niños, bueno, los niños que están creciendo hacia la adultez, que están transitando hacia allá, necesitan este espacio de tiempo, pero también de un espacio físico como su habitación, su área, ¿no? Para que se puedan replegar, puedan repensarse, reconocerse, ir creando la nueva identidad, ¿no? Con los nuevos elementos, con las características que ellos van a ir tomando de su historia, de sus antecedentes, y además descubriendo y probando su nueva capacidad, sus nuevas capacidades en general, entre otras, la capacidad de decidir, la capacidad de ver, de crearse, ¿no? De ver si ellos pueden no nada más tomar decisiones, sino además enfrentar las consecuencias de esas decisiones, etcétera. Para eso necesitan padres que pongan límites, que sean firmes, no firmes autoritarios, sino firmes en la fuerza, en el duelo que también los padres estamos viviendo, de ver un hijo con ojos de confianza, con ojos de amor, confiados en que lo hemos hecho bien, en que si nos hemos equivocado de alguna manera, está bien pedir perdón, está bien aceptarlo, ¿no? Y entonces podemos ir comunicándonos con nuestros hijos de una manera más genuina, ¿no? Y que los hijos no vean padres que se derrumban a la primera. Si el hijo le pega el grito y la mamá se pone a llorar y se va a un rincón, señora, usted no está haciendo un roble para su hijo. Si su hijo se llega medio tomado y el papá se rompe y entonces explota y se vuelve violento y lo saca de la casa, señor, usted no está haciendo un roble, está haciendo una varita de nardo que se está yendo para un lado y para el otro. Eso no contiene a los hijos. La fuerza de los papás, la fuerza psíquica y emocional de los papás, evidentemente es la que le van a dar esta transición más saludable, más, digamos, menos dolorosa, ¿no? Un poquito más placentera a los adolescentes, ¿no? Les debo, papás y mamás, les debo una sesión completita sobre la sexualidad de los chicos. Eso creo que es muy importante y la tenemos que ir cuidando desde la infancia. Entonces, vamos a ir trabajando para tener un invitado como ustedes se merecen, como el día de hoy tenemos un expertazo. Vamos a invitar a alguien para el tema de la sexualidad, ¿vale? Bueno, Víctor, ¿con qué cerramos?
bueno, me queda una pregunta en el tintero, muy importante. ¿Y qué pasa si los hijos no quieren hablar? Porque sí, nos queremos acercar, queremos platicar con ellos y ellos no quieren. ¿Cómo nos comunicamos? Hablar no es la única manera de comunicarnos. ¿De qué otra manera podríamos? Justo si el hijo no quiere hablar, no se le tiene que obligar, pero es muy diferente que no se hablen con palabras, pero que al final hay una presencia y una presencia que acompaña. Los hijos saben, y cuando el hijo, independientemente de si no habló, sabe que está ahí alguien, su mamá, su papá, para justo cuando realmente las cosas puedan venírsele fuera, acudir, eso es fundamental. Entonces, no se angustien, papás, estén presentes, escúchenlos. Como dice Esther, no es solo hablando. Si ustedes notan algo en su comportamiento, en un cambio en sus hábitos, algo que les llame la atención, nada es coincidencia. Traten de observar, pregúntenle, denle un espacio, respeten su silencio, pero al mismo tiempo estén atentos y cualquier duda, justo ustedes son los primeros que tienen que estar tranquilos y conscientes de cosas para que después puedan transmitir esto a su hijo. Entonces acudan a una orientación. Perfecto. Y sigan viendo nuestras cápsulas de los jueves a las 7:30. Eso también les va a ayudar mucho. Ok, Víctor, muchas gracias. No sabes, te están dando las gracias Ale Carrera, María del Rosario, Ale Reima. Bueno, mucha gente muy agradecida por todos tus comentarios y tu plática súper importante e interesante. Y bueno, nos piden tus datos también, ¿no? Los vamos a ir compartiendo si ya que termine la sesión, por favor, ahí ponnos tus datos, tu número telefónico para irlo, por si alguien necesita esta orientación o conoce a alguien que la necesite más que ustedes, háblele por favor al psicólogo Víctor, está en la ciudad de Puebla. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, que pases muy buena noche, muchas felicidades porque estás a punto de ser papá dentro de muy poquito, entonces, bueno, pues nada, muchas felicidades y muchas gracias por esta charla. Nos estamos comunicando, pues bueno, nos estamos viendo en el trabajo, ¿no? No, pues gracias Esther por la invitación, gracias también a todos los que se unieron a esta charla y claro que sí, con gusto cualquier situación, pues bueno, ¿no? Están mis datos y igual y también puedo dejar un correo si gustas mandarme todas las preguntas que se hicieron y pues por tiempo no se pudieron responder, yo me comprometo a responder por correo, creo que podría ser una opción. Perfecto, muchas gracias, miren nomás qué amabilidad del doctor. Muchas gracias, Vic. Nos estamos viendo y pues nada, a todos nuestros visitantes de la página, muchísimas gracias. Compartan, por favor, esta información. Créanme, yo sé que ustedes ya lo saben, pero los nuevos que nos están visitando no son, son cápsulas de muy buena información, pero además con expertos. Créanme que, bueno, el maestro Víctor Israel tiene 2 maestrías, una de ellas en la UNAM, ¿no? Y la otra también es muy, o sea, son expertazos los que invitamos. Entonces, por favor, esta información, ayúdennos a difundir. Hay mucha gente que de verdad está muy angustiada, no sabe qué hacer, no sabe por dónde moverse. Y a veces estas cápsulas nos dan ese empujoncito para saber hacia dónde caminar. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos próximo jueves 7:30 de la tarde por acá, por esta misma página. Bye bye. Gracias, Vic. Bye bye. Saludos, buenas noches.